para los que no pueden acompañarnos esta noche. Ahí está, güey. Buenas noches y bienvenida, Katy. Ok, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Esta es la segunda clase de nuestro curso de sacramentos y oración y vamos a continuar estudiando sobre el bautismo en esta clase. El bautismo en la clase anterior estudiamos lo que la Biblia dice sobre los efectos del bautismo, en qué consiste un bautismo y también para quién es el bautismo. Y en esta clase vamos a enfocarnos un poco más en el significado del bautismo para nuestra vida diaria. Es algo que Dios quiere que utilicemos al diario. Entonces, vamos a comenzar con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestro estudio. Querido Padre Celestial, gracias por Querido Padre Celestial, gracias por salvarnos con las aguas del bautismo. Una vez éramos tus enemigos, pero ahora somos tus hijos. Ayúdanos cada día a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa que continuamente trata de destruirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tomar un momento al principio de esta segunda clase para recordarles de unas normativas que tenemos para nuestros cursos. Por amor al Jesús quien entregó su vida por nosotros, vamos a querer mostrar respeto en estas clases. Y hacemos eso primero con llegar preparados, haciendo la tarea, siendo fieles estudiantes de la palabra de Dios. También llegando puntuales, así podemos comenzar la clase y estudiantes no tienen que esperar a que lleguen otros. También a los profesores que nos sirven vamos a mostrar respeto con tratar de no interrumpirles, ¿verdad? Cuando están hablando. Y a los otros compañeros con mantener en mudo, desactivado el micrófono mientras no estamos aportando, así no hay ruido en el trasfondo y todos pueden escuchar bien el mensaje. Y en el grupo de WhatsApp, respetando la política que publicamos para ese grupo, debe de ser de informes sobre el curso, informes de Academia Cristo. Muy bien. Entonces, sigamos con las preguntas de repaso. ¿Ustedes miraron el video y prepararon respuestas a estas preguntas a base de lo que vieron en el video? La primera pregunta de repaso es, ¿cómo puede el agua en el bautismo hacer tales cosas? Y cuando decimos tales cosas, recordemos lo que Dios dice, el bautismo hace por nosotros. Nos reviste de Cristo, según Gálatas 3. Nos lava de nuestros pecados, según Hechos 2 y Hechos 21. Nos otorga el Espíritu Santo, quien obra fe en nuestros corazones, también fortalece nuestra fe o crea la fe. Entonces, ¿cómo puede el agua hacer tales cosas en el bautismo? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, pastor, no sé si puedo yo opinar, ¿eh? Claro. Bueno, yo traté de analizarlo lo más cercano. Decía que cómo puede el agua en el bautismo hacer tales cosas. Dice que no es el agua, sino que la palabra de Dios que está en unión con el agua y la fe sobre todo, confiando en esta palabra que cada uno utilizamos a través de, como decía, de la fe. Eso nos hablaba Ok, en Tito. ok, muchas gracias. Entonces, el poder reside en la palabra de Dios que se usa con el agua. Muy bien. ¿Alguien más quería contestar aquí? Sí, pastor, fíjese que yo puse, sin la palabra de Dios, el agua es simple y no bautismo, pero con la palabra de Dios, el bautismo es de decir una, o sea,
El bautismo es decir, una agua llena de gracia y de vida y un lavamiento de regeneración por medio del Espíritu Santo. Eso puse yo, hermano. Excelente. Me gusta su respuesta, Sara. Gracias. Juan Noé levantó su mano. Juan, ¿quiere contestar esta pregunta también? Sí, profesor, yo creo que, pues, según lo que leí en el libro de Tito, capítulo 3, dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo, nuestro Salvador. El agua creo que es Jesús, o sea, que nos pasó de lo agua, es como un símbolo, ¿no? Pero el que nos lavó es Jesús. Él es el agua. Hmm. Amén. Bueno, hay otros versículos bíblicos que dicen eso, ¿verdad? Que la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, primero de Juan. Seguramente es Jesús y el perdón que nos ganó Él, quien nos lava en el bautismo, ¿verdad? Pero recordemos que el bautismo no es solamente simbólico de ese perdón. Vimos versículos bíblicos que dicen claramente que en el bautismo Dios otorga ese perdón. Dios de verdad limpia espiritualmente por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, se puede decir que hay un poco de simbolismo en el sentido de que Dios manda que usemos agua, pero lo real y verdadero que sucede en el bautismo es que Dios obra fe y por medio de esa fe Él nos limpia en el bautismo, nos da perdón de pecados. Muy bien. Ok, vamos a dar resumen entonces. Un momento, por favor. Pusimos las palabras que vimos en la clase anterior de Efesios 5:26. Aquí hablando de la iglesia, de los creyentes, dice Pablo que Jesús nos purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí enfatizamos con la palabra porque estamos diciendo de dónde viene el poder en el bautismo. El agua es agua normal. El agua en sí no tiene nada de poder para hacer tales cosas. Pero cuando se utiliza el agua con la palabra de Dios y conforme a las promesas de Dios, entonces es poderoso, porque la palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice eso. A mí es una herramienta del Espíritu Santo para crear la fe salvadora. Así que, ¿de dónde viene el poder del bautismo? No del agua, ni cómo apliquemos el agua, sino de la palabra de Dios que usemos con el agua y con las promesas que Dios ha dado acerca del bautismo. Cuando Dios habla, cosas suceden, ¿verdad? Recuerden la creación, cuando Dios dijo que haya luz y había luz. La palabra de Dios es poderosa para hacer cosas, efectúa lo que dice. Entonces, cuando la palabra de Dios dice sobre el bautismo, esto es para tu perdón, esa palabra efectúa nuestra perdón. Okay. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Al final de estas preguntas de repaso, si tienen preguntas, pueden hacerlas, por favor. Okay. Alguien comentó en el chat que no se escucha bien. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan? Yo sí lo escucho, pastor. Okay. Puedo subir mi volumen, a ver si eso ayuda. Podría ser un problema con su dispositivo también, pero lo siento. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué es el viejo hombre? ¿Sí me escuchan? Ok, excelente. Voy a hablar un poco más fuerte para que me escuchen bien todos. ¿Qué es el viejo hombre en nosotros? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Bueno, yo de mi parte, pastor, creo que cuando dice que es el viejo hombre en nosotros,
sería nuestra identidad original, o como el espíritu humano no regenerado, muerte y depravación. Ok, gracias. Sí, buena respuesta. ¿Alguien quiere completar esa respuesta con más? Sí, hermano, yo puse, es el arrepentimiento diario. Bueno, el viejo hombre es la razón por la cual necesitamos arrepentirnos diariamente, ¿verdad? Eso sí. Pero el viejo hombre en sí no es el arrepentimiento. Vamos a ver qué dicen los otros estudiantes. Rolando. Sí, Amén. Le eh, bendiga. sí, creo que el viejo hombre sería esa naturaleza con la pecaminosa con la que nacemos y que está gobernada por la ley del pecado, ¿verdad? Y que pues eh, tiene sus miembros, como dice ahí en Pablo, ¿verdad? Ejercitados para hacer lo malo, lo que no agrada a Dios. Eso Sí, podríamos decir que es el viejo hombre. muy bien, muy bien. Gracias por su respuesta. Yo vi la mano de Rosita. Rosita, ¿quería agregar algo allí? Sí, hermanos, quería hacer el comentario, pero ya el hermano anterior lo dijo. Yo también anoté, pues el viejo hombre en nosotros es nuestra naturaleza pecaminosa, que es la herencia que tenemos pues de nuestros padres, Adán y Eva, que son los que incluyeron el pecado pues en el mundo. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, sí, este término viejo hombre tiene unos sinónimos que la Biblia y nosotros solemos utilizar. A veces lo llamamos el viejo Adán. Eso nos recuerda que heredamos esta naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres que cayeron en pecado primero. La Biblia enseña eso. Dice en Génesis 1 que Adán y Eva fueron creados en imagen de Dios, es decir, santos, sin pecado, pero ya con la caída cambió eso. Y cuando están mencionando el hijo de Adán y Eva en Génesis 5, Set, dice que él nació a imagen de Adán, no a imagen de Dios. Muestra que había un cambio ahí. Ahora heredamos de nuestros padres una naturaleza pecaminosa. Por eso se llama un viejo Adán que está en nosotros. A veces también se llama naturaleza pecaminosa. Naturaleza porque así somos por naturaleza, ¿verdad? Y pecaminosa porque ese lado de nosotros se opone a todas las cosas que Dios ama. Entonces vamos a ver un versículo bíblico que destaca esta lucha que genera entre el viejo hombre y el nuevo ser que vamos a ver. Porque el deseo de la carne, y ahí hay otro sinónimo para la naturaleza pecaminosa o el viejo hombre, la carne pecaminosa. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No es una referencia a que el problema está en los músculos, por ejemplo. O sea, la Biblia enseña que en la resurrección vamos a tener estos mismos cuerpos, pero glorificados. Entonces, no es un problema físico, es una referencia al lado espiritual de nosotros. Por naturaleza está en contra de todo lo que Dios quiere. Nuestra naturaleza pecaminosa se llama, es heredada de nuestros antepasados, odia a Dios y eso genera una lucha diaria contra el nuevo ser que Dios ha creado en nosotros al darnos fe en Cristo. Pero en el cielo seremos liberados de esa naturaleza pecaminosa. Pablo hace referencia a eso en Romanos 7, la lectura que hicieron. Él dice, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios en Cristo Jesús. O sea, que Dios nos va a rescatar de esto cuando nos da la vida eterna. Seremos 100% perfectos sin naturaleza pecaminosa.
Ok. ¿Qué es el nuevo hombre entonces en nosotros? El nuevo ser, el nuevo yo. Sí, Juan Noé, gracias por levantar la mano. Juan Noé. Muy bien, profesor. Pues creo que el nuevo hombre es aquel que lucha para agradar a Dios. Es aquel que aborrece lo que Dios aborrece. Por ejemplo, Ujú. es como una oveja, ¿no? Cuando la oveja, comparándolo con el cerdo, un cerdo es alguien que cuando cae en el charco de agua, pues lo disfruta, ¿no? Y la oveja, ¿no? Cuando cae, pues se levanta, ¿no? Entonces, ese es el nuevo hombre, como la oveja, ¿no? Cuando cae, se levanta. Cuando caemos en pecados, nosotros no nos sentimos bien, entonces vamos corriendo a los pies del Señor, entonces le pedimos perdón. Ese es el nuevo hombre. Ok. Gracias, me gusta la ilustración que usted utilizó de los animales. Rosita levantó su mano, quería agregar algo ahí, hermano. Sí, hermanos, pues el nuevo hombre en nosotros es el resultado de cuando nosotros amamos a Dios y estamos resucitados por Cristo. Y con nuestro bautizo recordamos a diario pues, que estamos bautizados con esa palabra de Dios que se nos transmitió por medio del agua. Eso fue lo Ok, que yo concluí. Gracias. ok, gracias. Sí, entonces Dios resucitó en nosotros esta nuevo hombre, esta nueva creación cuando nos dio fe en Cristo. Y sí, sí, ama a Dios, esta parte de nosotros. Excelente. También Augusto levantó su mano. ¿Algo que agregar? Bueno, pastor, como dijo la hermana, sobre todo el nuevo hombre sería amar a Dios y querer hacer lo que dicen, ¿no? En todos los Mm, valores, en el reino de Dios y cómo son el amor, la paz y la verdad y la justicia, sí, a través cómo es el amor que Él nos da, a través de nuestro Señor Jesucristo. ok, muchas gracias. Y vamos a recibir una respuesta más. Viviana levantó su mano. Viviana, por favor. Bendiciones para todos. Nos vamos al punto que nos hablaba usted, profe, ahora de Gálatas 5:17, donde nos habla de la carne y del espíritu. Creo Ujú. que la carne es el viejo hombre y el espíritu es el nuevo hombre, donde ya pasamos a parte del bautismo, que es como la parte principal. Y esa parte espiritual solamente la tenemos interiormente y la vivimos interiormente. Y es interior y se refleja al exterior. Por eso están los dones del Espíritu Santo. Quien los ve no se pueden tocar, pero se tienen que vivir en nuestras vidas. Tenemos que hacer que esos dones del Espíritu Santo, porque como somos espíritu, el Padre y Jesús y el Espíritu Santo son espíritu, tienen que vivificarse en nosotros. Entonces, asimismo, somos que redimidos del Espíritu Santo, somos el nuevo hombre que estamos hablando de la palabra, ese nuevo hombre que fue redimido por el Espíritu Santo. Entonces, ya no mora en nosotros la carne, porque como decía el video, hay una lucha muy fuerte entre lo nuevo, entre el viejo hombre y el nuevo hombre que es Jesús, que es el hombre en el espíritu, pero siempre Dios, cuando le damos el primer lugar, eh, hace lo que tiene que hacer, que es vivir, y nos hace vivir en el espíritu, en la identidad del Espíritu Santo. Ok, sí, por gracia, ¿verdad? No porque lo merecemos, ni por nuestra obediencia, pero sí es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, este nuevo ser, este nuevo hombre. Por eso en Gálatas 5, él habla del Espíritu Santo en relación con este nuevo ser, porque el Espíritu Santo, con darnos fe en Cristo, nos hizo nacer de nuevo, nacimos del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a dar un breve resumen aquí.
citando el versículo que habla de esta nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el nuevo ser se podría decir que es la imagen de Dios restaurada en nosotros. Y eso sucede cuando Dios nos convierte a la fe en Cristo. En ese momento ya tenemos nuevos deseos de esta nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Los nuevos deseos son que amamos a Dios, queremos obedecerle, no por obligación, sino por gratitud, que nos ha salvado del pecado y la muerte al precio de su único Hijo. Entonces, esta parte de nosotros lucha contra el viejo Adán. Y cabe mencionar también que es nuestra verdadera identidad. O sea, seguimos con una carne pecaminosa, pero fíjense bien en lo que dice aquí, ¿verdad? Las cosas viejas ya pasaron. Todas las cosas son nuevas. Somos nuevas criaturas. Esa es nuestra verdadera identidad espiritual. Muy bien. La última pregunta es en qué sentido es la vida de un cristiano como el respirar aire. Y voy a contestar esta pregunta rapidita simplemente por cuestiones de tiempo. Luego tomamos sus preguntas. El video mencionó que continuamente y diariamente respiramos. En el mismo sentido, continuamente y diariamente luchamos contra el pecado. Llevamos un enemigo espiritual dentro de nosotras, la naturaleza pecaminosa. Y eso produce en nosotros malos deseos, malas palabras, malas acciones todos los días. Nuestro nuevo hombre odia eso. Entonces está luchando contra eso. En esa lucha hay una necesidad de repetidamente aplicar ley y evangelio a nuestros corazones. La ley de Dios, los mandamientos, nos muestra nuestro pecado y lo que merecemos por el pecado y nos conducen al arrepentimiento, ¿verdad? Y el Evangelio, una vez más, nos asegura que por Cristo esos pecados también son perdonados y lavados. Y necesitamos eso diariamente por esta lucha, pero también porque eso nos mantiene en la fe en Cristo a lo largo de nuestras vidas. Es poder para vivir una vida de gratitud. Cuando aplicamos la ley y el evangelio a nuestros corazones, somos empoderados por Dios para obedecer en gratitud al Cristo quien nos salvó. Vamos a hablar en esta clase que nuestro bautismo tiene un papel clave en esta lucha también. Nos ayuda en la lucha recordar que somos bautizados y qué implica eso para nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles preguntas tienen antes de pasar a la última parte de la lección? ¿Cuáles preguntas tienen? Sí, Viviana levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Viviana? Creo que para complementar en esta parte de preguntas que usted nos está hablando referente al tema, en todo encierra el ser humano, el Señor y dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Eso encierra todo lo que es el nuevo hombre en Cristo Jesús. Ok, ya, excelente, excelente resumen del nuevo hombre que Dios ha creado en nosotros por gracia cuando nos salvó. Muy bien. ¿Alguien más tiene pregunta? Augusto, ¿alguna pregunta? Bueno, no sé, sería como pregunta o duda. Bueno, habemos o hay cristianos y a veces no quieren hacer la voluntad lo que dice. ¿Qué podemos hacer ahí con aquellas personas en lo que se refiere como cristianos?
Sí, ustedes van a aprender más sobre esto en otros cursos, pero un cristiano que está volviendo al pecado o está cometiendo un pecado y sin arrepentirse, sin cambiarse, necesita escuchar la ley. Necesita que nosotros les mostremos de la palabra, esto lo que estás haciendo es un pecado y mereces el castigo de Dios por este pecado. Luego llamarle al arrepentimiento. Arrepiéntete de esto. Y si se arrepiente, entonces podemos compartirle el evangelio. Dios te ha perdonado de tu pecado. Cristo murió por lo que estabas haciendo. Y luego animarle, ahora ve y no peques más. Es lo que Jesús dijo con la mujer adúltera, ¿verdad? Después de perdonarla, tampoco te condeno yo. Ahora ve y no peques más, en gratitud a Cristo. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas aquí? Muy bien, vamos a continuar entonces. Perdón, Yolanda levantó su mano. Yolanda, por favor. En relación al bautizo, quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Si un bebé muere antes de ser bautizado, ¿me escucha? Le escucho bien. ¿Me escucha? Le escucho bien, ¿sí? Ajá. Buenas noches. Ajá. Si un bebé muere antes de ser bautizado, ¿irá al cielo? Sí, yo creo que alguien en la clase anterior hizo esa pregunta también. Y simplemente voy a decir lo siguiente. La Biblia en ningún lugar habla de una salvación fuera de la fe en Cristo Jesús. O sea, Él es el único camino al Padre, ¿verdad? En Juan 14 Él dice eso. Pedro en Hechos 4 dice, no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo que en el nombre de Jesús. Así que por eso, no podemos decir todos los bebés que mueren van al cielo. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia no da esa promesa. Y por esa razón es muy importante bautizar a los bebés, porque ahí sí la Biblia da promesas sobre el bautismo del Espíritu Santo, obrando fe, de perdón, de salvación. Y esas promesas del bautismo nos traen consuelo, entonces que sí, un bebé que es bautizado va al cielo. En el caso de un bebé que no tiene oportunidad de ser bautizado, normalmente decimos, encomendamos lo que sucedió con ese almita a Dios. Y confiamos que Dios es misericordioso y siempre hace lo correcto. Entonces encomendamos el caso a Dios. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Vamos a continuar entonces. Gracias. Sí, gracias a usted. Ahora sí, vamos a continuar con la clase. Algunas personas creen que cuando llegan a ser cristianos, su vida será más fácil. Algunos pueden aún decir que usted puede esperar bendiciones materiales, ya que es un cristiano. Si confías mucho en Cristo y oras mucho, entonces tu vida va a ser mucho mejor. Vas a tener más éxito en el trabajo, en tu matrimonio, más salud. Prometen esas cosas y se llama el evangelio de prosperidad, pero la realidad es que la Biblia dice que cuando seguimos a Cristo es una lucha que va a ser difícil. Yo recuerdo cuando era pastor en Houston, Texas, mi primer año allí estuve con otro pastor que trabajaba conmigo y una joven miembro de nuestra iglesia. Y recién se había convertido a Cristo y apenas como 2 meses tenía estudiando la Biblia. Y ella me dijo una vez, yo pensé que mi vida iba a ser mucho más fácil
después de creer en Jesús, pero me estoy dando cuenta que es mucho más difícil. Y el otro pastor que estaba conmigo dijo, pues con razón, porque antes de conocer a Cristo, estabas ya en las manos del diablo. Él no tenía que luchar para rescatar o tenerla otra vez. Ahora que estás en las manos de Cristo, el diablo odia eso. Ya está luchando para atraerte otra vez al pecado. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Tenemos tres grandes enemigos espirituales: el diablo, nuestra naturaleza pecaminosa, y el mundo incrédulo alrededor de nosotros, que todos quieren llevarnos de Cristo, apartarnos de Cristo otra vez. Y por esas razones la vida cristiana va a ser difícil. Jesús habla de llevar nuestra cruz siguiéndole, ¿verdad? Llevar una cruz no es algo cómodo o fácil, pero tenemos también la promesa de Dios que Él está con nosotros en esto. Y Él utiliza todo el mal en nuestras vidas para nuestro bien eterno. Entonces, hay una lucha dentro de nosotros. Aquí tenemos dos perros peleando y representa la lucha que se produce entre nuestro nuevo hombre, nuestro nuevo ser, y la naturaleza pecaminosa que todavía tenemos en este lado del cielo. Y vimos Gálatas 5, que habla de esa lucha. El deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Entonces, hay una lucha seria dentro de nosotros y por esa razón también es importante recordar el bautismo. Vamos a hablar de eso en unos minutos, pero recuerden que en esta lucha, cuando fallamos, dijo el video que vamos a la cruz en arrepentimiento, ¿verdad? El camino a la cruz es bien usado y a Dios le gusta eso. Dios quiere que traemos nuestras fallas, nuestros pecados en arrepentimiento a los pies de la cruz, porque le gusta a Dios perdonarnos de nuestros pecados. Y luego volvemos a la vida de la cruz de Jesús, ya perdonados y empoderados para seguir luchando contra la maldad de nosotros. Vamos a leer que el bautismo es útil en esta lucha, según las palabras de Pablo mismo. Tito 3, 4 al 8. ¿Puedo tener un voluntario para leer estos versículos? Rosita, gracias. Bueno, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Muy bien. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias. Entonces, aquí en el principio hay 4 versículos de puro evangelio, puras buenas noticias. Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros. Él nos salvó por obras de justicia que habíamos hecho nosotros, sino por misericordia, por amor no merecido. Y luego él dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. Son muy semejantes estas palabras a lo que Jesús dice en Juan 3, sobre nacer de nuevo, regenerarse por agua y con el Espíritu, ¿verdad? Entonces, parece ser una referencia al bautismo aquí también. Eso concuerda con lo que Pedro dice en su carta. Corresponde al bautismo que ahora nos salva a nosotros por medio de nuestra fe en Cristo.
Cristo Jesús, que obra en nuestros corazones. Pero fíjense ahora, cuando Él está hablando de nuestra salvación por gracia, nuestra herencia eterna en el cielo y el bautismo que nos da esas bendiciones, Él dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces Él dice, debes de recordar a la gente de estas cosas. Quiero que insistas con firmeza con la gente sobre esto. ¿Por qué? Porque esto ayudará a que procuren ocuparse en buenas obras. Veremos un poco más adelante en la clase cómo es cierto esto, pero recordando nuestro bautismo es como un aplicar de ley y evangelio a nuestros corazones, ¿no? Porque cuando recordamos lo que Dios hizo por nosotros en el bautismo, primero recordamos nuestra necesidad por el bautismo. Somos pecadores por naturaleza. Hemos pecado contra Dios en muchas formas en nuestras vidas. Pero también nos recuerda de la buena noticia, que Dios nos lava de nuestros pecados. Dios ha resucitado un nuevo ser en nosotros. Somos hijos adoptados de Dios por medio de Cristo, por medio del bautismo. Somos revestidos de Cristo. Y esas buenas noticias nos empoderan a vivir una vida de buenas obras, de vivir en gratitud, agradando a Dios con lo que hacemos. Así que recordar el bautismo es útil y es buena para nuestra vida de santificación, nuestra vida de gratitud, obediencia. Bien, entonces, antes de pasar a una pregunta para grupos pequeños, ¿ustedes tienen alguna pregunta sobre esto? Ok, vamos entonces a la pregunta que quiero que platiquen en sus grupos pequeños. ¿Cómo cambió el Espíritu Santo nuestra vida en el bautismo? ¿Cómo cambió el Espíritu Santo nuestra vida en el bautismo? Vamos a dividirlos en grupos pequeños. Ok, ya salió la invitación en sus pantallas. Pueden hacer clic, entrar al grupo pequeño y cada uno puede aportar. ¿Cómo cambió el Espíritu Santo nuestra vida en el bautismo? Oh, hola, Yolanda. Yolanda, ¿me escucha? Ahí está. Ok. Muchas gracias por su participación en esos grupos pequeños. Yo logré entrar en dos y escuché unos comentarios. Me gusta cuando ustedes hablan de la palabra de Dios. Bueno, en la clase anterior vimos el poder del bautismo y las bendiciones que Dios otorga en el bautismo. Y yo creo que eso es el cambio más grande que podríamos destacar. Es un medio de gracia que obra fe en nuestros corazones. Es un medio de gracia que nos asegura del perdón de Dios, que nos salva, según la Biblia misma, ¿verdad? Por medio de esa fe en Jesucristo. Así que podemos enfocarnos también en el cambio de vida aquí y ahora que produce el bautismo en nosotros. Romanos 6, 3 al 6 es lo que vamos a leer. ¿Alguien puede comenzar con las palabras que están en la pantalla? Amén.
Romanos 6, 3 al 6. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ok. Entonces, fíjense bien aquí otra vez que esto no solamente está hablando de algo simbólico aquí. Él dice, fuimos sepultados con Cristo en el bautismo. O sea, una parte de nosotros murió y quedó sepultado en el bautismo. Y fuimos resucitados con Cristo también a una vida nueva. Pablo va a explicar un poco más qué está diciendo en las siguientes palabras. ¿Puede leer los siguientes versículos, Ingrid, por favor? Levantó la mano. Ingrid, ¿puede leer? Sí, pastor. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, ahora está explicando un poco más. En el bautismo morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. Ahora está diciendo qué significa eso. Nuestro antiguo yo, el viejo Adán, la naturaleza pecaminosa fue crucificado juntamente con él en el bautismo. ¿Qué significa eso? Porque ya hemos dicho que todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero fue crucificado con Cristo en el bautismo en el sentido de que ya perdió su control absoluto en nuestras vidas. Ahora, no tenemos que servir más al pecado. ¿Por qué? Dios resucitó en nosotros algo nuevo, un nuevo ser que tiene el poder para resistir a las tentaciones, de decir no al pecado. Entonces resucitamos a una nueva vida empoderadas por el Espíritu Santo para hacer buenas obras, ¿verdad? En gratitud. Pero también él menciona aquí, nos uniremos a él en su resurrección. Habló de una nueva vida que ya tenemos en Cristo, fuimos resucitados con él, pero también seremos unidos a Cristo en su resurrección en el último día. O sea, cuando este cuerpo fallece y vuelve al polvo de que somos hechos, en el último día Cristo nos va a resucitar de ese polvo. Nos va a resucitar con cuerpos gloriosos que ya no tienen naturaleza pecaminosa. Entonces hay una sutil referencia a eso aquí también. Pero fuimos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección en el bautismo, dice Pablo. Ok, entonces, ¿qué me recuerda mi bautismo que debo hacer cada día con mi viejo Adán? Pues ya vimos una pista de la respuesta a esta pregunta. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué debemos hacer con nuestro viejo Adán cada día entonces? Leamos Efesios 4, 22 al 24. ¿Un voluntario para leer estos versículos bíblicos? Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está comprometida por los deseos engañosos. Remúvense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y sanidad de la verdad. Okay. Excelente, muchas gracias, muchas gracias.
Entonces, aquí tenemos dos descripciones también de nuestra naturaleza, la vieja, pecaminosa, y la naturaleza nueva que tenemos en Cristo. La vieja naturaleza está corrompida por los deseos engañosos. Dice, peca, va a ser bueno para ti, pero ese deseo es engañoso, porque no va a ser bueno para ti, ¿verdad? Pero la otra parte de nosotros, la nueva naturaleza, fue creada en conformidad con Dios, o sea, a imagen de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra nueva naturaleza reconoce la verdad. No, la voluntad de Dios es buena para mí. El pecado es de menos. Entonces, esta ingratitud y amor, esa parte de nosotros quiere vivir en santidad, vivir una vida de obediencia a Dios. Entonces, si tenemos estas dos partes en nosotros, ¿qué hacemos? Pues Pablo nos dice aquí, despójense de su vieja naturaleza cada día. Está hablando casi en términos de ropa, ¿verdad? Si tenemos ropa sucia que apesta, ¿qué hacemos con esa ropa? La quitamos, la tiramos al lavarropas. Y revístanse de la nueva naturaleza. Pónganse esa ropa limpia que Dios te ha regalado en tu bautismo cada día. Vivan como los hijos de Dios que ustedes son por medio de la fe en Cristo. Entonces, despójanse de esa naturaleza vieja, mátenlo otra vez y luego pónganse de nuevo lo que tienen en Jesús. Ahora vamos a hablar de cómo quitamos, cómo despojamos o ahogamos esa naturaleza pecaminosa todos los días. Y tenemos un buen ejemplo en el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo de confesión. Si ven el subtítulo del Salmo, David dice, dice el subtítulo que fue cuando David pecó con Betsabé y cometió adulterio con ella. Y después de cometer ese pecado y hasta matar a su esposo para tomarla a ella como su esposa, Dios envió al profeta Natán a David, le llamó al arrepentimiento. David confesó, he pecado contra el Señor. Natán le perdonó, dijo, el Señor te ha perdonado, no vas a morir. Y movido por esa experiencia y por el Espíritu Santo, él escribió Salmo 51. Y en este salmo vemos a David despojándose de su naturaleza vieja. Él está arrepintiéndose de su pecado y de ser pecador y confesando eso a Dios. Dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. ¿Cómo es que matamos la naturaleza vieja o quitamos esa ropa sucia? Pues lo hacemos con arrepentimiento. El espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado. Junto con David recordamos nuestros pecados. Los traemos a Dios, los confesamos con tristeza en nuestros corazones. Y luego confiamos, como David, que Dios nos ha perdonado. No vamos a morir. En Cristo Jesús somos perdonados. Por medio del bautismo, Dios nos ha dado su perdón. Nos ha revestido con Cristo, con nueva ropa espiritual. Y el Evangelio entonces es como poner esa nueva ropa. O sea, cuando recordamos eso empodera el nuevo hombre para seguir a Dios. Ok. Bien. Entonces aquí un resumen. ¿Cómo el recordar que soy bautizado puede ayudarme en mi arrepentimiento diario? Me recuerda el bautismo, que por naturaleza soy pecador
Me recuerda que no puedo salvarme a mí mismo. También me recuerda que a través del bautismo soy un hijo perdonado de Dios. Mi identidad ahora yace en Cristo. Esas verdades me capacitan a llevar una vida de agradecimiento. Un amigo pastor me cuenta cómo él utiliza su bautismo todos los días. Cuando él se levanta en la mañana, él lee la palabra de Dios y hace oraciones, pero también recuerda su bautismo. Y él dice, yo soy un hijo bautizado de Dios. Mi naturaleza pecaminosa fue crucificado con Cristo y sepultado en mi bautismo. Entonces ya no tiene control sobre mí. Más bien soy nueva creación. Tengo el poder de servir a Dios y no pecar contra Él. Recuerda su identidad, ¿verdad? Recuerda que por el Espíritu Santo Él puede decir no al pecado. Y eso le empodera en la mañana para vivir su día. Y luego en la noche, cuando está por dormirse, también recuerda su bautismo. Porque en la lucha, el transcurso del día, Él ha fallado en pensamiento, palabra y acción. Entonces, Él vuelve a su bautismo en la noche con esos pecados, con un corazón contrito y humilde. Y dice, Padre, te he fallado otra vez, he pecado contra ti. Pero en mi bautismo me diste perdón y me revestiste con Cristo. Así que perdóname de nuevo y revístame de nuevo. Así él revive su bautismo todos los días y le ayuda a recordar ley y evangelio, le ayuda a arrepentirse y también tener este poder del Espíritu Santo en las buenas noticias que son parte del bautismo, que somos perdonados, somos hijos de Dios, el pecado ya no domina en nuestras vidas. Así que si ustedes quieren hacerlo, tal vez sería bueno recordar el bautismo cuando usan agua. O sea, cuando se ponen a ducharse, por ejemplo, ahí está el agua y puede recordar, fui bautizado en agua por la palabra de Dios. ¿Qué significa eso para mi vida? O cuando están lavando ropa o lavando trastes, traten de recordar sus bautismos. Ok, bueno, hasta allí entonces, ¿alguna pregunta antes de concluir con una oración? ¿Cuáles preguntas tienen sobre este tema? Juan Noé, por favor, Juan Noé. Bueno, profesor, quizás esto no tiene nada que ver con esto, o sí, pero la pregunta era esto, ¿qué pasa, profesor, si, un ejemplo, si alguien está en el hospital y ya le queda unos 3, 4 segundos de vida y llega un hermano y le habla sobre Jesús y esta persona acepta, ¿no? Y se muere en esos segundos, ya no le quedó tiempo de bautizarse? ¿Qué pasa, profesor? Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que si esa persona, por obra del Espíritu Santo, creyó en Jesús como Salvador, irá al cielo. Pero seguramente si su vida dura 3 o 4 horas más, en vez de 3 o 4 minutos más, vamos a querer explicarle las bendiciones del bautismo y decir, puedo bautizarte, ¿verdad? Entonces, pero sí, si no tiene una oportunidad para ser bautizado, pero llega a creer en Cristo por obra del Espíritu Santo, por medio de esa fe será salvo. Y cité el ejemplo del criminal en la cruz, que se arrepintió ahí crucificado y Jesús le aseguró, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tenemos evidencia que él fue bautizado en su vida, más bien tenemos evidencia que justo antes era incrédulo todavía. Mateo dice que los dos criminales estaban burlándose de Jesús. Y luego Lucas nos cuenta que un rato después, creo que con observar el comportamiento de Jesús y escuchar lo que estaban diciendo sobre él, él empezó a creer, este es el Salvador prometido. Y tenemos su confesión de fe en Lucas. Así que sí,
Jesús le aseguró, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y podemos estar seguros que cualquier otro creyente que por alguna razón no tiene oportunidad de bautizarse, será salvo por medio de su fe también. Muy bien. ¿Cuáles otras preguntas tienen? Yolanda levantó su mano. Yolanda, por favor. Yolanda, no le puedo escuchar. Buenas Sí, noches, adelante. otra vez, Buenas. bueno, yo quiero preguntar si somos, ¿me escucha? ¿Ya me Ahora escucha? sí, hay un atraso en la No sé si me conexión, están pero sí le escuchando. escucho ahora. Le escucho, sí. Bueno, si nosotros somos salvos por fe en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué se hace tanta énfasis en el bautismo? Yo sé que tenemos que ser bautizados, ¿verdad? Pero ¿por qué tanta énfasis de que somos salvos es por el bautismo si realmente es por la fe en Cristo? Es decir, como usted lo termina de decir hace un momento. Es una excelente Gracias, esa es la pregunta. pregunta. Sí, gracias por su pregunta, Yolanda. Y contestaría así, ponemos tanto énfasis en el bautismo porque la palabra de Dios pone mucho énfasis en el bautismo. Y lo que usted dijo es cierto, somos salvos por medio de la fe, pero también vimos que Pedro y también Pablo en Tito 3 dice que somos salvos por medio del bautismo. Y explicamos en la clase pasada que eso es porque el Espíritu Santo obra en el bautismo para crear fe o fortalecer fe en el bautismo. Y en ese sentido, Dios nos ofrece perdón y salvación por medio del bautismo. Por esa razón es muy importante el bautismo. Y yo creo que se enfatiza con las palabras de nuestro Salvador también, cuando Él dice en Marcos 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Está ligando bautismo con la salvación, es importante. También en Juan 3, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escuchando las bendiciones que Dios da en el bautismo, queremos ser bautizados. El eunuco etíope, ¿verdad? Que escuchó el evangelio de Felipe, creyó, pero primero que pasaron agua, dijo, aquí hay agua, ¿por qué no debo de ser bautizado yo? Él quiso ser bautizado porque hay bendiciones en el bautismo. Obra y fortalece fe, da perdón de pecados y salvación. Es una forma más en que Dios nos asegura que somos sus hijos. Gracias. Gracias a usted. Buena pregunta. Buena pregunta. Viviana levantó su mano. Viviana, por favor. Amén. Referente a lo que han hablado nuestros hermanos, voy a como anexarle a la primera pregunta que hizo el hermano, es que la misericordia de Dios son infinitas, son grandes, y Él hace como Él quiere, no como nosotros digamos. La palabra de Dios es extensa y se trabaja de todas las formas, y Él dejó cada cosa en su lugar y nos enseñó de cada cosa un poquito. Si podemos mirar al que estaba crucificado, Él le dijo, estarás conmigo en el paraíso. De una, fue la salvación para él, porque quiere decir que en un momento muy rápidamente nos tenemos que preparar para llevar a las personas a oración de fe, para partir, es para partir. Más sin embargo, la otra palabra que dice del bautismo, como decía nuestra hermana Yolanda, dice Romanos 9, perdón, 10:9, dice, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvarás. Si no, si con tu boca lo confiesas abiertamente. Esa es una parte de creer, pero la otra parte
donde tenemos que decir, bueno, ¿y por qué el bautismo, como dice la hermana Yolanda? ¿Por qué? Porque Dios lo dejó escrito, es un paso de obediencia que activa nuestra fe, es un paso de obediencia. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Nosotros que estamos vivos, ya la persona que está en una silla o que está en una cama, que ya está a punto de morir, no va a tener las mismas capacidades y los mismos beneficios que podemos tener nosotros. Ellos ya están, es una misericordia, pero nosotros tenemos esa parte que podemos compartir con Dios, de poder vivir con Él un tiempo más. Entonces, si Jesús lo hizo y le dijo a Juan Bautista, me es necesario, y Juan Bautista le decía, no, es que no soy digno. Y dice, no, es necesario, Juan, una obediencia. Pero dice la palabra también que cuando Jesús descendió a las aguas, ¿qué pasó? Una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y descendió sobre Jesús que el Espíritu Santo, lo cuenta la palabra. Entonces son como la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesús no le, cuando los discípulos le decían, no, pero ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué nos vas a dejar? Jesús le decía, me es necesario irme, porque vendrá el Espíritu Santo, el Consolador y el que los guiará. El Espíritu Santo es el que guía nuestro espíritu. Entonces tenemos que recibir el bautismo porque esto es espiritual. Para no extendernos más, decía la palabra de Jesús y Nicodemo. Y Nicodemo le decía, pero yo como un hombre viejo voy a entrar al vientre de mi madre otra vez. O sea, era ilógico. Entonces él decía, no, es necesario nacer del agua y del espíritu. Esto lo podemos mirar literalmente, pero esto es más profundo en lo espiritual. Entonces, como esa parte de la persona de misericordia ya que se va a morir y nosotros que podemos ser bautizados, un paso de fe, un paso de obediencia. Dios les bendiga. Gracias. Sí, yo solamente voy a aclarar en su buen comentario que es mucho más el bautismo que solo un paso de obediencia. Porque sí hay un mandato de Jesús de ser bautizados. Entonces, cuando somos bautizados, obedecemos ese mandato. Pero la gran mayoría de los lugares en donde la Biblia habla del bautismo, habla de bendiciones espirituales, habla del poder del bautismo, ¿verdad? Entonces, el bautismo no solo es un acto de obediencia de parte nuestra, es más bien una gran cosa que Dios hace por nosotros. Y eso es lo que repasamos en la clase pasada, que los que somos bautizados somos revestidos de Cristo. Es una bendición que menciona. Somos resucitados a una nueva vida y resucitaremos en el día final. El bautismo nos salva, dice Pedro en su primera carta. Entonces, hay bendiciones que Dios nos da en el bautismo también. Es un medio de gracia, igual que la palabra. Es una forma en la cual Dios dice, aquí es lo que mi Hijo Cristo ganó por ustedes, tengan. Y eso lo hace en el bautismo, la palabra. Y veremos que lo hace en la Santa Cena también. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más tiene pregunta antes de terminar? Hermano, disculpe, hay dos bautizos, uno del Espíritu Santo y el otro de agua. Entonces, la hermana me estaba preguntando si yo si yo me había bautizado cuando era pequeña o cuando era grande. Entonces yo le dije que solo una vez me he bautizado ahorita de grande, cuando yo ya tenía como 15 años de edad, ¿va? Uno ya tiene el conocimiento de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿solo un bautizo hay o cuántos bautizos? Porque Es buena pregunta. Está el del Sí. Espíritu Santo y el del agua. Gracias por su pregunta, Sara. Hay ciertas iglesias que enseñan que vamos a tener dos bautismos, uno por agua y otro por el Espíritu Santo, y consideran el bautismo con el Espíritu Santo normalmente es como una experiencia eufórica que siente uno, y a veces hasta
bueno, según algunos, siempre tienen que hablar en lenguas al ser bautizados por el Espíritu Santo. No creemos que eso sea bíblico en Academia Cristo. En Efesios 4, Pablo dice que hay un solo bautismo. Un solo bautismo. Entonces, el bautismo en agua da el Espíritu Santo, pero no tenemos promesa que va a haber una experiencia eufórica ni que vamos a poder hablar en lenguas en la Biblia en ese momento. Entonces, también vemos Juan 3, Jesús liga el Espíritu con el agua del bautismo. Igual en Tito capítulo 3, lavamiento de regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Cuando Pedro dice en Hechos 2, arrepiéntanse y sean bautizados para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Está hablando, en su bautismo van a recibir el don del Espíritu. No está diciendo, algún día en el futuro lejano van a tener esta experiencia y hablar en lenguas. No tenemos evidencia que ningún creyente en esa iglesia en Jerusalén hizo eso, ¿verdad? Entonces, sí. Creemos que recibimos el Espíritu Santo por medio del bautismo con agua. Ahí también recibimos el Espíritu Santo quien fortalece nuestra fe por medio de la palabra. Ok, muchas gracias. Ahí vamos a concluir. Yo me quedo un rato después de la clase si tienen más preguntas sobre esto. Pero voy a concluir con una oración. Oremos. Dios Padre, te damos gracias que por medio de la fe en Cristo fuimos adoptados como hijos queridos, perdonados tuyos y herederos juntos con Cristo de la vida eterna. Esa ya es nuestra posesión. Ya nos resucitaste con Cristo a una nueva vida contigo que durará para siempre, va más allá que la muerte. Entonces, ayúdanos a recordar diariamente esa gracia. Ayúdanos a recordar lo que hiciste por nosotros en el bautismo, cuando enviaste tu Espíritu Santo para obrar y fortalecer fe en nuestros corazones, cuando nos revestiste de Cristo, nos lavaste de nuevo de nuestros pecados y nos hiciste herederos de la vida eterna. Pedimos que nos ayudes a recordar eso todos los días porque es poderoso. Es poderoso, nos ayuda a vivir una vida de gratitud, de paz contigo, de gozo y de obediencia. Todo esto, Señor, pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Okay. Muchas gracias. Pueden despedirse los que tienen que irse. Y los que tienen preguntas todavía pueden quedarse un ratito. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Gracias. Dios lo Gracias bendiga, por la hermano. clase. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga, le pastor. bendiga. Cuídese. Igualmente, Gracias, Pastor gracias. Leonel. Muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, Buenas noches. igualmente. Hasta Gracias, la próxima. profesor, por todo. Dios me lo Hasta la bendiga. Señor les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Igualmente, Juan Noé, Yolanda, muchas gracias. Igualmente. Adiós, Sara pastor. también. Sí. Adiós, Dios lo Gracias. bendiga. Igualmente, igualmente. Que tenga buena noche. ¿Alguien tiene pregunta ahora de los que están quedando? Voy a dejar de grabar.